Mi nombre es Analía Margheritis. Hoy vamos a hablar del método del ion-electrón para la igualación de ecuaciones redox. Esta es una teoría de introducción a la química que corresponde a las carreras de ingeniería agronómica y profesorado de biología. Bien. Para comenzar vamos a empezar definiendo lo que es una reacción química. Para ello hicimos este gráfico donde tengo acá unas sustancias representadas por circulitos llamadas reactivos y otras sustancias diferentes que van a ser los productos. Este fueguito simboliza el factor energético. Entonces vamos a definir la reacción química como todo proceso químico en el cual dos o más sustancias llamadas reactivos, por efecto de un factor energético, se transforman en otras sustancias llamadas productos. Si nosotros queremos representar una reacción química, tenemos que balancearla en masa y carga. Y entonces se va a convertir en una ecuación química. Estos numeritos que hay acá son los que usamos para balancearla y se llaman coeficientes. De este lado de la flecha están los reactivos y de este lado los productos. Entonces, una ecuación química sería la representación simbólica igualada en masa y carga de la reacción química. Reacciones químicas hay muchos tipos. Nosotros vamos a ver algunos que son los que vamos a describir a continuación. Tenemos las reacciones de síntesis, en las cuales dos o más sustancias, elementos o compuestos se unen para formar un solo producto. Como ejemplo de estas reacciones tenemos los siguientes. Un óxido más agua que da un hidróxido, un hidruro y un hidrácido que dan una sal, y un óxido básico y un óxido ácido que también dan una sal. Están también las reacciones de descomposición, en las cuales una sola sustancia se descompone para formar dos o más sustancias, elementos o compuestos. Como ejemplo de estas reacciones tenemos las siguientes. Ácido carbónico se descompone siempre con calor en agua y dióxido de carbono. O un óxido de mercurio, por ejemplo, también calentándolo se descompone en mercurio y oxígeno. Esto es muy lindo para ver, es una experiencia muy linda porque el óxido de mercurio es color naranja y esto queda como un espejo líquido sobre el tubo y se desprende también un gas, que lo puedo comprobar poniendo un fósforo, apagando un poco la llama y viendo cómo la llama se reaviva. También tenemos esta de nitrito de amonio que se descompone en nitrógeno y agua. Otro tipo de reacción química, la de desplazamiento-sustitución, en donde una sustancia simple o compuesta reacciona con otra reemplazando uno de sus componentes. Este tipo de reacciones generalmente son de intercambio. En ella participan sales en donde se intercambian cationes y aniones. Ejemplo de estas reacciones son las siguientes. Por ejemplo, cloruro de plomo más sulfato de sodio se van a intercambiar el sodio y el plomo. El sodio va a ir con el cloruro y el plomo con el sulfato. Entonces me va a quedar cloruro de sodio y sulfato de plomo. Con las otras pasa algo muy parecido. Y por último vamos a ver las reacciones que son el centro de la clase de hoy, que son las reacciones redox. En este tipo de reacciones siempre hay movimiento de electrones. Tenemos una sustancia A que va a perder electrones y por lo tanto se va a oxidar y se va a convertir en agente reductor. ¿Por qué? Porque va a hacer que una sustancia B tome esos electrones que ella cede y los capte y se convierta en agente oxidante. Al captar esos electrones, la sustancia B se va a reducir. Bien. Simplificando, las reacciones redox son aquellas donde hay movimiento de electrones desde una sustancia que cede los electrones, que es el agente reductor, a una sustancia que los capta y se llama agente oxidante. En resumen, si cede electrones, se oxida. Si se oxida, va a ser el agente reductor. Si gana electrones, se reduce. Y si se reduce, va a ser el agente oxidante. Un ejemplo, tenemos acá esta ecuación química. Para saber primero si es una reacción redox o de oxidorreducción, lo que debemos hacer es colocar los números de oxidación y ver que estos cambien, al menos en dos sustancias.
Si la sustancia se reduce, el número de oxidación va a disminuir. Si la sustancia se oxida, el número de oxidación va a aumentar. Y siempre que una sustancia se reduzca en las reacciones redox, la otra se tiene que oxidar. Vamos a colocar los números de oxidación para esta ecuación, que están un poco corridos, pero bueno. Y lo que notamos acá es que el hidrógeno cambia su número de oxidación de +1 a 0, por lo tanto se reduce. Y el hierro cambia su número de oxidación de 0 a +2, por lo tanto se está oxidando. Si el hierro cede electrones, se oxida y por lo tanto va a ser el agente reductor. Si el hidrógeno gana electrones, se reduce y por lo tanto va a ser el agente oxidante. Acá tenemos otros ejemplos en donde ya están colocados los números de oxidación y vemos que el bromuro pasa de -1 a 0 y por lo tanto se oxida. Vemos que el nitrato pasa de +5 a +2 y por lo tanto se reduce. Si se reduce es el agente oxidante. Y el bromo, si se oxida, es el agente reductor. Acá les dejo otros ejemplos, primero para que comprueben si son reacciones redox y luego para ver quién es el agente oxidante, el agente reductor, quién se oxida y quién se reduce. Bien, ahora dijimos que cuando tenemos una reacción química, para convertirla en ecuación, es decir, para representarla gráficamente, hay que balancearla en masa y en carga. Ahora bien, ¿cómo equilibraríamos esta reacción para convertirla en una ecuación? Bien, si notamos, es fácil porque acá tenemos 2 hidrógenos y 2 cloros, y hierro tenemos uno solo. Así que con colocar un 2 ahí adelante, ya quedaría balanceada. Ahora, si tenemos esta ecuación, ya es un poco más complicado. Entonces, para este tipo de ecuaciones, es para las que se utiliza el método del ion-electrón de balanceo. Y si colocamos los números de oxidación en esta ecuación, vamos a ver que es una reacción redox. Vamos a ver que el nitrato pasa de +5 a +2, es decir, que se reduce, y que el mercurio pasa de 0 a +2, es decir, que se oxida. Bueno, para este método nosotros tomamos de varios libros, hicimos un resumen de 11 pasos para explicar cómo utilizarlo en las reacciones redox para poder balancearlas. El primer paso es calcular los estados de oxidación de cada elemento, como dijimos hoy, para ver si cambiaban, para ver si realmente es una ecuación redox y no de otro tipo. Entonces vamos a colocar los números de oxidación y vamos a ver cuáles cambian. Aquel que aumente será el que se oxida y aquel que disminuya será el que se reduzca. Luego vamos a escribir la ecuación no balanceada de la reacción en su forma iónica. Ahora, ¿cómo la escribimos en forma iónica? Bueno, hay reglas de ionización. Estas reglas de ionización son las siguientes. Primero, las sustancias puras simples, todos los diatómicos, el agua, el amoníaco, el agua oxigenada y los óxidos de cualquier tipo quedan exactamente igual, es decir, que no se ionizan. Luego, los ácidos se ionizan separando los iones hidrógeno del catión, o sea, los iones hidrógenos que vendrían a ser el catión del anión respectivo, constituido por el resto de la molécula. Por ejemplo, este ácido clorhídrico vamos a separar el hidrógeno del cloruro. El cloruro es un anión simple. Acá vamos a separar el hidrógeno del sulfato. El sulfato es un anión complejo. Acá vamos a poner 2 hidrógenos con su carga respectiva, o sea, +1, más sulfato con su carga respectiva, o sea, -2. Y acá vamos a poner un hidrógeno con su carga respectiva, o sea, +1, más cloro con su carga respectiva, o sea, -1. Las sales se ionizan de manera similar a los ácidos, es decir, separando los cationes de los aniones. En este caso los cationes no van a ser el catión hidrógeno, sino que van a ser metales. Por ejemplo, en este caso el calcio y en este caso el sodio. Entonces acá vamos a separar el calcio con su carga respectiva, +2, del cloro, que vamos a ponerle un 2 adelante, porque este subíndice se pasa adelante, con su carga respectiva, que es -1. Y acá vamos a separar el sodio, que vamos a ponerle un 2 adelante, con su carga respectiva, que es +1, del sulfito, con su carga, que es -2. Y los hidróxidos, por último, se ionizan separando el catión metálico de los oxidrilos. Bien, volvemos al ion electrón. Como tercer paso,
Lo que vamos a hacer es dividir la reacción en dos semirreacciones, la de oxidación y la de reducción. Luego vamos a balancear en masa átomos distintos de oxígeno e hidrógeno. Este paso no se da mucho, pero siempre tengo que tenerlo en cuenta, porque cuando hay que hacerlo realmente me lo salteo y después me da todo mal. Después tengo que establecer la pérdida o ganancia de electrones en cada semirreacción, es decir, sumar los electrones del lado que corresponde. Si los electrones se ceden, se pierden, van a ir de la derecha. Si los electrones se ganan, van a ir de la izquierda. Después voy a balancear las cargas en cada semirreacción haciendo uso de iones hidrógeno, ¿sí? En el caso de que esté medio ácido, los iones hidrógeno no nos olvidemos que tienen carga positiva, y de iones oxidrilo que tienen carga negativa si estamos en un medio básico. Bien, tengo que tener en cuenta cuándo voy a agregar cargas positivas y cuándo cargas negativas y de qué lado las voy a agregar, porque la carga me tiene que quedar igual de los dos lados de mi reacción. Entonces, también me tengo que fijar cuándo utilizar hidrógenos y cuándo oxidrilos. Hidrógenos, ¿cómo me doy cuenta que estoy en medio ácido? Cuando hay un ácido en la ecuación. Y oxidrilos me doy cuenta cuando hay un hidróxido en la ecuación. Después tengo que balancear los átomos de oxígeno agregando aguas del lado que corresponde. O sea, del lado que falten átomos de oxígeno, agrego tantas aguas como átomos de oxígeno falten. Después voy a controlar las cargas y los átomos que hayan quedado perfectamente balanceados. Estos pasos, si bien son extra a tareas que hay que hacer, son solamente controlar y revisar, son muy importantes, porque yo a veces sigo avanzando y si no controlo puedo tener algún error y al avanzar no me doy cuenta y voy a llegar a un resultado erróneo. Después voy a igualar, si es necesario, el número de electrones en ambas semirreacciones multiplicando uno o ambas por el coeficiente apropiado. Es decir, si en una tengo que se pierden 2 electrones y en la otra se ganan 3, entonces en la que se pierden 2 voy a tener que multiplicar todo por 3 y en la que se ganan 3 voy a tener que multiplicar todo por 2. Para igualar los electrones. ¿Por qué? Porque estas reacciones dijimos que eran con movimientos de electrones, que una sustancia los cedía y otra los captaba. Entonces, esa cantidad de electrones tiene que ser la misma que se ceden, y que la misma cantidad que ceden, que se capten. Después tengo que sumar las dos semirreacciones y volver a la ecuación inicial y balancearla. Los electrones a ambos lados de la ecuación deben cancelarse, precisamente por eso, porque son los mismos que se pierden que los que se ganan. Y el último paso, otra vez, es verificar que la ecuación principal, la inicial que yo tenía, tenga la misma cantidad y tipo de átomos de cada lado. Entonces vamos a aplicar los pasos del método del ion-electrón a un ejemplo, así se dan más cuenta. Bien, lo primero que dice el método del ion-electrón es calcular los estados de oxidación de los distintos elementos. Entonces, tenemos el oxígeno siempre va a actuar con -2, salvo en el caso de los peróxidos, pero acá no tenemos peróxidos, así que -2. Después, el azufre, si llamamos a esto sulfato de manganeso, tiene el mayor número de oxidación. El mayor número de oxidación del azufre es +6. El manganeso lo puedo sacar por defecto. Hago 4 por -2 menos 8, más 6 queda -2. Entonces, para que el compuesto tenga número de oxidación 0, el manganeso va a tener que ser +2. Bien, el potasio está en el grupo 1, entonces va a ser +1. El oxígeno, como dijimos, siempre -2. Y el manganeso también lo voy a sacar por defecto. -2 por 4, -8. Más 1, -7. Entonces, el manganeso va a tener que tener +7. Para que el compuesto tenga en general número de oxidación 0. El oxígeno, como dijimos, -2. El hidrógeno, +1. Acá el oxígeno, -2. El manganeso lo sacamos por defecto. -2 por 2, -4, o sea que el manganeso va a tener +4 para que el compuesto tenga número de oxidación 0. El potasio, +1. El oxígeno, como dijimos, -2. El azufre, como es sulfato, es el número de oxidación, +6, el más grande. El hidrógeno, +1. Lo mismo acá con el azufre, +6 porque es sulfato, y el oxígeno, -2.
Bien, ese fue el primer paso del método del ion-electrón. El segundo paso dice que tenemos que escribir la ecuación no balanceada en su forma iónica, o sea, ionizada. Entonces, según las reglas de ionización, las sales se ionizan, los ácidos se ionizan, los hidróxidos se ionizan. Lo que no se ioniza son los óxidos y algunas sustancias puras como el agua, los peróxidos, el amoníaco. Bien, acá tenemos una sal entonces, vamos a ionizar la sal. ¿Cómo se ioniza la sal? Se separa el catión del anión. Entonces vamos a escribir manganeso, si está ionizado tengo que escribirle la carga, más 2. Más sulfato, al estar ionizado, es carga menos 2. Más, acá tengo otra sal, permanganato de potasio. También la ionizo separando el catión con su carga, por supuesto, del anión. Si se va un potasio va a quedar con carga menos 1. El agua dijimos que no se ionizaba. Los óxidos dijimos que no se ionizaban, se escriben tal cual. Acá tenemos otra sal con 2 potasios, entonces vamos a poner este 2 del potasio adelante como coeficiente estequiométrico porque voy a tener 2 potasios. Más el anión, sulfato, con su carga negativa, como se van 2 potasios, va a quedar con menos 2. Más, este menos 2 se puede escribir de esta manera o con 2 cargas negativas. Se los digo porque a veces se confunden. Esto es un ácido. ¿Cómo se ionizaban los ácidos? Se separaba el hidrógeno del anión. Entonces, este 2 que está acá lo voy a poner también como coeficiente estequiométrico. Tengo 2 hidrógenos y un sulfato. El anión sulfato va a tener carga menos 2 porque pierde 2 cargas positivas. El tercer paso dice que escribamos las semireacciones de oxidación y de reducción. Para eso tenemos que saber qué sustancia se oxida y cuál se reduce. Bien, entonces veamos con los números de oxidación. Acá tenemos manganeso más 2 y acá tenemos manganeso más 4. Al estar aumentando el número de oxidación se estaría oxidando. Entonces, el manganeso más 2 se estaría oxidando a óxido de manganeso más 4. Y acá tenemos manganeso más 7 que se estaría también reduciendo a manganeso más 4. Entonces, el mismo manganeso de más 2 a más 4 y este manganeso de más 7 a más 4. Los dos dan el mismo producto. Entonces, este dijimos que sería el que se oxida. Reacción de oxidación. Y este el que se reduce. Reacción de reducción. Serían hemireacciones de oxidación y hemireacción de reducción. Hemi significa como media. Media reacción de oxidación, media reacción de reducción. Siempre que una sustancia se oxida, la otra se tiene que reducir. Entonces, vamos a escribir primero la hemireacción de oxidación. Sería, yo escribo la ecuación ionizada para ver qué especies voy a poner en las semireacciones. Así que la especie que voy a poner la saco de la ecuación ionizada. Manganeso más 2 pasa a dióxido de manganeso. Y permanganato pasa a dióxido de manganeso. Entonces dijimos que esta sería la hemireacción de oxidación y esta sería la hemireacción de reducción. Si esta sustancia se oxida, sería el agente reductor. Entonces vamos a poner acá agente reductor. Y si esta sustancia se reduce, va a ser el agente oxidante. Así que acá arriba vamos a poner agente oxidante. El paso 4 es un paso que a veces no le prestamos atención porque generalmente no se necesita, pero siempre tengo que tenerlo en cuenta. El paso 4 lo que dice es que balancee en masa los átomos distintos de oxígeno e hidrógeno. En este caso, el único átomo distinto de oxígeno e hidrógeno es el manganeso.
Estoy hablando ya de las semirreacciones, ¿no es cierto? Bueno, el único átomo distinto de oxígeno e hidrógeno es el manganeso. Si acá tengo un manganeso y acá tengo un manganeso, está balanceado. Si acá tengo un manganeso y acá tengo un manganeso, también está balanceado. Entonces, el paso 4 acá no se aplicaría, pero tengo que tenerlo en cuenta siempre porque hay casos en los que se puede aplicar y si me lo olvido, me va a dar mal. Bien, el paso 5 dice establecer la pérdida o ganancia de electrones y escribirlos del lado que corresponda. ¿A qué se refiere esto? Bien, si el manganeso pasa de más 2 a más 4, está perdiendo 2 electrones, porque recuerden que los electrones tienen carga negativa, entonces si aumenta el número de oxidación, estoy perdiendo electrones. Cuando se pierden, los electrones van del lado de los productos, ¿sí? O sea, de la derecha. En este caso, que pasa de más 7 a más 4, está ganando electrones, porque recuerden que son con carga negativa. Y entonces, de 7 a 4 gana 3 electrones y se colocan del lado de los reactivos, porque se ganan. O sea que va del lado izquierdo. Bien, ese era el paso 5. El paso 6 lo que dice es que balancee la carga. Bien, para balancear cargas tiene que haber la misma carga de los dos lados. No es que tiene que haber carga cero, sino que tiene que haber la misma carga de los dos lados. Para balancear carga, cuando estamos en medio ácido, se balancea con hidrógenos positivos. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en medio ácido? Porque tengo un ácido. Si estuviéramos en medio alcalino, en medio básico, tendríamos que tener un hidróxido en la reacción. Y en ese caso se balancearía con oxidrilos que tienen carga negativa. Bien, entonces ahora vamos a balancear con hidrógenos con carga positiva. Acá tengo, de este lado, 2 cargas positivas y de este lado 2 cargas negativas. Entonces, si yo tengo que balancear con cargas positivas, los voy a poner de este lado. ¿Y cuántos voy a poner? Y 2. Porque si tengo 2 cargas positivas, perdón, 4. 4, porque si tengo 2 cargas positivas de este lado, tengo que tener 2 cargas positivas de este lado. Si pongo 4 cargas positivas, con 2 cargas negativas se neutralizan 2 y me van a quedar 2 cargas positivas de este lado. En este caso, tengo 4 cargas negativas. Y acá tengo carga 0. Entonces voy a tener que poner 4 cargas positivas para neutralizar las 4 cargas negativas y que me quede 0, porque de este lado tengo carga 0. Bien. Ahora vamos a seguir con el paso 7. El paso 7 dice que tengo que equilibrar los oxígenos de cada lado de la reacción, tengo que tener la misma cantidad de oxígenos. Y eso se equilibra con moléculas de agua. Entonces, si de este lado tengo 2 oxígenos, voy a tener que poner 2 moléculas de agua de este lado. Cada molécula de agua me va a aportar un oxígeno. Y si necesito 2, por eso tengo que poner 2 moléculas de agua. Bien, de este lado tengo 4 oxígenos y de este lado tengo 2. Así que voy a poner 2 aguas de este lado. 2 y 2, 4, y así se balancea la cantidad de oxígenos. Bien, luego lo que voy a hacer es que la cantidad de electrones que se pierden coincida con la cantidad de electrones que se ganan. Para eso vamos a tener que multiplicar cada hemireacción en forma cruzada por la cantidad de electrones de la otra. Entonces, si yo multiplico esta por 3, porque acá tengo 3, y esta de acá abajo por 2, porque acá tengo 2, voy a tener electrones perdidos 6, electrones ganados 6. Ya igualé la cantidad de electrones. Y ahora lo que me queda es multiplicar y sumar. Entonces, voy a multiplicar este 3 por todos y cada uno de los
compuestos que forman parte de la hemireacción. Entonces, 6 aguas más 3 manganeso más 2. Sigo con la de abajo porque voy a hacer primero los reactivos y luego los productos. 8 hidrógenos más 6 electrones más 2 permanganato. Ahora sí, sigo con los productos. Este 3 también lo multiplico por el óxido de manganeso. También lo multiplico por los electrones. Y también lo multiplico por los hidrógenos. 12 hidrógenos. 4 por 3, 12 hidrógenos. Bien, sigo con la de abajo. Este 2 lo voy a multiplicar por este y por este. Más 2 óxido de manganeso más 4 aguas. Bien, ahora lo que me queda es simplificar lo que está igual a ambos lados de la ecuación. Entonces, los 6 electrones se van a ir con los 6 electrones. De este lado tengo 8 protones y de este lado tengo 12, así que me van a quedar 4 de este lado. De este lado tengo 6 aguas y de este lado tengo 4, así que de este lado me van a quedar 2 aguas. Y ahora lo que me queda es reemplazar en la ecuación principal, poner los coeficientes estequiométricos correspondientes. Bien, tengo 3 manganeso más 2, entonces voy a poner un 3 acá. Tengo 2 permanganatos, así que voy a poner un 2 acá. Después tengo 2 aguas, voy a poner un 2 acá. Acá tengo 3 óxido de manganeso. Bien. Después tengo 4 hidrógenos, pero este ácido por cada molécula me aporta 2 hidrógenos, así que solo voy a poner un 2, porque si tengo 4, 2 por 2 ya es 4. Y acá tengo 2 óxidos de manganeso más, así que acá voy a poner un 5. Y ahora lo que me falta ver es si quedó balanceada. Entonces, tengo manganesos 3 y 2, 5. Acá tengo 5. 2 potasios, 2 potasios. 3 sulfatos, o azufres 3. Un azufre acá y 2 azufres acá. Ahora me faltan los hidrógenos y los oxígenos. Acá tengo 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Y ahora los oxígenos, que es lo más complicado, tengo 3 por 4, 12. 12 más 8, 2 por 4, 8, 20. Más 2, 22. Y de este lado tengo 5 por 2, 10. Y 4, 14. Y 8, 22. Ahí termina.